is that? An alien life form. Released by the miners when they broke through to Callisto's subsurface ocean. It was dead by the time we arrived, killed by security forces. But inside the carcass, we found them. Thousands of larvae. Primary disease vectors for the biophage pathogen. We collected specimens and transported them to our central lab on Europa. God. Why don't you start by telling me about this? During the original outbreak, a colonist known as Subject Zero demonstrated a unique ability to synthesize the biophage, to control it. Yeah, I heard in the recording something about bigger, stronger. The next phase of human evolution. Una de las nuevas infecciones más interesantes, grotescas y aterradoras que hemos podido ver en los videojuegos y en los géneros del horror y la ciencia ficción es el patógeno biófago, el cual aparece en el entretenido e interesante videojuego de The Callisto Protocol, o el Protocolo de Callisto, el cual es un nuevo juego survival horror de los creadores de los Dead Space originales. El patógeno biófago, o el virus biófago, es un potente agente biológico, bastante peligroso, el cual puede infectar a los seres humanos y los puede transformar en unos grotescos monstruos, al mutarlos muy rápidamente, los cuales se adaptan y evolucionan muy rápido, de acuerdo a su entorno y ambiente, y muchos de los biófagos, con excepción de uno, pierden la razón e inteligencia, pero consiguen una fuerza bruta increíble, y una agresividad impresionante. Es debido a la interesante y misteriosa historia del juego, los aterradores y grotescos que son los biófagos, y los diferentes tipos que existen de estos monstruos, que este virus o infección rápidamente se ha convertido en el tema más interesante de este nuevo videojuego, y en uno de los conceptos más geniales que vimos en los videojuegos este año. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia y los orígenes del patógeno biófago, y para eso haré un resumen de su historia que se nos revela en el juego a través de los diferentes documentos, pero de una forma cronológica, y luego explicaré los efectos del patógeno, sus características y síntomas, y cómo es que transforma el virus a los infectados, y los mutan los grotescos y aterradores biófagos. Algo muy importante que hay que mencionar es que debido a la duración del video, y que iba a ser demasiado largo, decidí dividir en dos partes el tema de los biófagos. En esta primera parte, hablaré sobre los orígenes del patógeno, y cómo este funciona. Posteriormente, en la segunda parte, hablaré y explicaré a fondo a todos los infectados y monstruos creados por este virus. La historia del patógeno biófago es muy interesante, y esta se remonta muchos años antes de los eventos del juego, ya que, como sabemos, la historia se desarrolla en Callisto, una de las lunas de Júpiter. Aquí existió una colonia de mineros llamada Arcas, donde la gente trabajaba arduamente en diferentes sistemas de túneles y minas, y en algunas condiciones que eran bastante deplorables. Los mineros de la colonia de Arcas un día lograron penetrar dentro del océano subterráneo presente en Callisto, y aquí, en una especie de caverna subterránea acuática, se encontraba una gigantesca criatura alienígena, la cual estaba en una especie de hibernación, y cuando rompieron la entrada a ese lugar, la despertaron sin querer. Es así que el monstruo, debido a que se implica era muy violento y agresivo, y presentaba ser una amenaza para la gente, fue eliminado rápido por las fuerzas de seguridad de la colonia de Arcas. Luego, algunos científicos y doctores presentes en esta colonia decidieron inspeccionar más a fondo la criatura. Es así que, al diseccionarlo de cierta forma y al entrar en él, los doctores descubrieron que el cuerpo tenía muchas pequeñas larvas que seguían vivas, y aquí, en estos momentos, al tener contacto con las larvas, muchas de las personas se infectaron y empezaron a propagar al virus biófago por toda la colonia minera de Arcas. Es así que una tremenda infección ocurrió en ese lugar, con muchos monstruos biófagos que se crearon y con mucha gente que murió, con algunos pocos supervivientes que trataban de evitar a los monstruos, escondiéndose, y que realmente no estaban infectados. Es también durante este tiempo que la gente de Callisto mandó una señal de ayuda, la cual fue encontrada o recibida por la UJC, o la United Jupiter Company. Sin embargo, debido a lo peligrosa que era toda la situación,
los militares de la UJC decidieron quemar a todos en la colonia de Arcas, y acabaron así con todos los infectados y con la gente superviviente, que realmente no estaban enfermos ni contagiados del patógeno. Los científicos, al estudiar los cuerpos y los registros de todo lo que pasó en Arcas, se dieron cuenta de que existió una persona que se infectó, pero que a diferencia de los otros biófagos, este no perdió su inteligencia humana ni su personalidad, tampoco perdió sus capacidades cognitivas, y aunque sí mutó un poco, esta persona sí logró de cierta manera asimilar de forma positiva la infección, lo que le dio algunas habilidades increíbles, como una superfuerza superhumana, resistencia, longevidad y el poder respirar y sobrevivir afuera de la colonia de los humanos, en la superficie de Calisto. Esto fue considerado por muchos como una oportunidad, ya que ese infectado alfa, al cual llamaron como el sujeto cero o Subject Zero, logró asimilar bien al patógeno biófago, de una forma que parecía que su cuerpo lo podía controlar, y por eso muchos científicos y gente importante de la UJC pensaron que el sujeto cero era el siguiente paso en la evolución de los seres humanos. Esta es la razón por la que una misteriosa y muy poderosa organización que está a cargo de la compañía UJC y de muchas otras cosas de la Tierra deciden que es conveniente el estudiar más a fondo todo esto, y por eso recuperan el cuerpo del monstruo alienígena gigante, así como muchas muestras de las larvas presentes en la criatura, y también recuperan el cuerpo del primer alfa o del sujeto cero, para estudiar a fondo el patógeno y para ver qué cualidades genéticas y únicas tenía esa persona, para así entender cómo pudo asimilar la infección y no mutar de forma descontrolada. Por esta razón, la UJC o United Jupiter Company puso una prisión sobre la antigua colonia de Arcas, en Calisto, y llamó a esta cárcel como la Black Iron Prison o la prisión del hierro negro. Esta prisión era liderada por el alcaide Cole, quien servía a una organización o sociedad secreta muy poderosa que se encargaba de decidir los avances de la humanidad, y son ellos los que ven a la infección de los biófagos como un camino a la evolución humana, para que así podamos vivir y habitar en todo el espacio exterior, sin preocuparnos por todos los peligros que existen ahí, haciéndose según ellos los humanos más fuertes, más resistentes, con la capacidad de vivir más y de respirar en cualquier entorno. Esta es la razón por la que la talentosa doctora Mahler fue contratada como la investigadora líder a cargo de estudiar al patógeno biófago, y la prisión de Black Iron la pusieron aquí para tener muchos sujetos de pruebas, a los cuales podían exponer al patógeno y usar como conejillos de indias. Esta es la razón por la que cualquier persona que acababa en la prisión de Black Iron nunca salía, inclusive cuando decían que le iban a liberar. Por décadas la doctora Mahler y su equipo de investigación llevaron a cabo muchos experimentos con las larvas, con el patógeno biófago y con los diferentes sujetos de prueba, estudiando a fondo cómo funcionaba el patógeno, tratando así de imitar y recrear al sujeto cero, principalmente porque el patógeno biófago era una forma de evolución acelerada. La doctora Mahler pensaba que si ella podía entender a esta infección, ellos luego lo podían modificar un poco con la ingeniería genética, para así desbloquear el secreto de la evolución humana, y básicamente sí tuvieron algo de éxito, ya que sí modificaron un poco a las larvas de los biófagos para que éstas tuvieran más oportunidades de crear a un alfa. También es importante notar que en la luna de Europa se creó otro laboratorio de investigación, donde se empezaron a estudiar a las larvas y modificarlas un poco. Desafortunadamente aquí hubo un brote de la infección de los biófagos, y mucha gente que vivía en esa colonia se infectó, y por esta razón todos murieron aquí, con mucha gente que se transformó en biófagos y que murió asesinada a manos de las criaturas. Aunque es muy importante notar que aunque pasó esta tragedia, la información de esta infección fue recopilada por todos los científicos, por la doctora Mahler y por el alcaide Cole y su organización secreta. Es así que se llegó a la conclusión de que para recrear al sujeto cero o al alfa de la infección de los biófagos se debía de llevar a cabo el protocolo Calisto o de Callisto Protocol, que consistía en soltar a muchas de estas larvas en la prisión para así infectar a todos los reos, a muchos de los científicos y a toda la gente que trabajaba aquí. Lo que eventualmente ellos sabían iba a crear a un nuevo alfa, el cual podían estudiar a fondo y usarlo de cierta manera, para luego crear una versión sintética del patógeno, que pudiera ser asimilado por muchos de los seres humanos, ya que según ellos, la evolución no puede pasar en los laboratorios, sino que debe de pasar en la naturaleza,
y de una forma espontánea. Esta es la razón por la que ocurrió toda la infección durante los eventos del juego, donde seguimos al protagonista Jacob Lee, quien es un carguero espacial, y a la joven investigadora que quiere saber qué es lo que está pasando, llamada Dani Nakamura, los cuales de forma indirecta terminan involucrados en la prisión de Black Iron y en toda la infección y destrucción presente en este lugar, donde ellos tienen que buscar una forma de sobrevivir y de encontrar qué está pasando realmente con la infección de los biófagos, para así detenerla, ya que es una tremenda amenaza para la humanidad y para cualquiera que se los tope. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes del patógeno biófago, quiero hablarles rápidamente sobre sus características, los síntomas que causan los infectados y cómo la infección avanza en una persona. El virus biófago o patógeno biófago es muy interesante y complejo, y es bastante diferente a otros virus e infecciones que hemos analizado previamente en el canal, ya que este no se transmite principalmente a través de mordidas o rasguños de los infectados, sino que para que una persona realmente se transforme en un biófago, esta debe de ser infectada por una larva, cuando la criatura es inyectada de forma directa o introducida de una forma forzosa al cuerpo de una persona. Las larvas son las que cuentan con el virus, y es así que cuando están dentro del cuerpo de una persona, secretan el virus, el cual empieza a infectar y transformar al huésped. Las personas que se infectan empiezan a sufrir de muchos síntomas, de una forma bastante rápida, que puede durar algunas horas o unos pocos minutos, dependiendo del cuerpo de la persona. Primero los infectados presentan una tos constante, luego empiezan a sentir mucho frío, porque el flujo sanguíneo se empieza a hacer más lento. También algunas de sus venas se dañan y se inflaman bastante, tornándose negras y siendo muy visibles debajo de la piel. También en algunas ocasiones, algunos vasos sanguíneos o venas explotan, lo que les causa una hemorragia interna a los infectados. Durante este rápido proceso de infección, la persona sufre de un dolor intenso en todo su cuerpo y de malestar general, también de espasmos musculares violentos y debilidad. Posteriormente, mientras la infección va avanzando, el infectado pierde todo su cabello y su pelo presente en su cuerpo, luego pierde sus habilidades cognitivas y de empatía, volviéndose así muy agresivo y violento. Posteriormente, ya cuando ha sucumbido a la infección completa, el infectado presentará una especie de evolución acelerada, con un metabolismo hiperrápido. También presentará transmogrificación, o una transformación en una forma extraña. Por eso les llegan a salir algunas extremidades adicionales, y su cuerpo se llena de tumores, ya que las criaturas incrementan su masa muscular. También es importante notar que les llegan a salir tentáculos cuando son lastimados, y estos les salen del pecho y de otras partes del cuerpo. Son estos tentáculos los que los empiezan a rodear rápido, y de una forma casi instantánea les curan todas sus heridas, y los mutan en segundos, lo que crea una versión más poderosa, fuerte y resistente de estos monstruos. Casi todos los humanos que se infectan con el peligroso biófago van a sucumbir eventualmente a la infección y transformación en unas pocas horas o en minutos dependiendo de la persona, a no ser que el virus biófago sea contenido por un inhibidor especial. Esa sustancia no es realmente una cura y solo retrasa lo inevitable. Por otro lado, si la infección ya se propagó y ya se ha desarrollado un alfa, se le puede extraer sangre a este líder biófago y se puede desarrollar una cura con los anticuerpos presentes en el cuerpo de este. Sin embargo, los alfas son muy raros y no son perfectos, por lo que no hay muchos, y son increíblemente fuertes y resistentes, con capacidades únicas de mutar todavía más. Una cualidad muy interesante del patógeno biófago o del virus biófago es que este parece que muta a sus víctimas humanas dependiendo del entorno y las situaciones con las que éstas se enfrentan. Por eso en algunas ocasiones existen infectados que se llegan a fusionar o combinar entre sí para hacerse así más poderosos y fuertes. Se implica que hacen esto cuando quizá hay dos o más infectados comunes que han sido dañados y han recibido algunas heridas bastante graves. Es así que de forma instintiva se fusionan o combinan para crear una criatura peor y todavía más resistente y poderosa. El patógeno o el virus hace que los infectados se adapten a su entorno, y es así que les proporciona habilidades únicas a algunos, como camuflaje natural, o como una fuerza increíble y la capacidad de escupir ácido, debido al peligro inminente que existe con ellos. Inclusive el patógeno biófago, cuando es imperfecto y solo logra transformar a sus víctimas en monstruos, este sí les proporciona una longevidad increíble,
y esto se confirma con los biófagos ciegos o de Blind, que existen debajo de la prisión en la colonia minera de Arcas, ya que esos monstruos llevan ahí por décadas, y no solo no han muerto, sino que han desarrollado un avanzado sistema de ecolocalización que les permite identificar a sus enemigos y presas. También es importante mencionar que pese a lo largo del tiempo, y que estos monstruos se ven raquíticos y muy desnutridos, este en realidad no es el caso, y sí son unas criaturas muy rápidas y muy fuertes. Asimismo, la infección se adapta, y si el cuerpo de un infectado es muy dañado por el ambiente, como la humedad presente debajo de la prisión de Black Iron, en las cañerías de ese lugar, entonces el virus modifica el biófago, y lo transforma en un explorer o un explotador, que está todo lleno de puras pústulas y de tumores explosivos llenos de líquido. Esta es la razón por la que estos seres buscan el acabar con cualquier no infectado que se les acerque. Inclusive en el caso de los alfas, no solo les da una increíble fuerza física y resistencia, sino que también les da la capacidad de mutar y transformarse en unos seres todavía más grandes y fuertes, siendo capaces de mutar y crear tejido como músculos y huesos en segundos, transformándolos así en una especie de Tyrant de Resident Evil, pero de los biófagos. Algo que hay que enfatizar es que en esta etapa el infectado alfa sí parece que pierde una buena parte de su humanidad y de sus capacidades cognitivas. Por eso se vuelve una especie de ser monstruoso muy violento y aterrador, que solo busca el acabar con sus enemigos y con los no infectados. Esta es la razón por la que el alcaide Duncan Cole decide irse y no se queda en el área para ver de cerca la pelea final del Capitán Ferris en contra de Jacob, y tampoco él se queda para apreciar toda la mutación. Todo esto nos confirma que el patógeno o el virus biófago es muy versátil y adaptativo, por eso es visto por la sociedad secreta del alcaide como lo que va a ayudar a algunos a dar el siguiente paso para la evolución humana. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca del patógeno o virus biófago, del entretenido juego de Callisto Protocol. Sinceramente, este nuevo virus mutágeno alienígena me pareció uno de los conceptos más interesantes del nuevo juego, y también me gustó mucho que poco a poco, a través de los diferentes núcleos o memorias que podíamos recolectar, se nos fue revelando todo sobre este tema, al extraer los chips que tenían los guardias y los científicos que estaban dentro de la prisión. Los monstruos y los diferentes tipos de biófagos me parecieron algo muy genial también, y creo que algunos de estos son bastante escalofriantes y grotescos. Debo admitir que este videojuego, después de que lo optimizaron al segundo día de que salió, sí me gustó mucho, y me parece que es uno de los mejores videojuegos del género del survival horror que salió este año, aunque quiero compartir con ustedes que en un principio pensé que no me iba a gustar, después de una hora de gameplay, ya que yo lo comparaba mucho en mi mente con el Dead Space, y con esa épica franquicia. Sin embargo, cuando dejé de compararlo, y lo decidí ver como un nuevo juego de horror espacial, quizá no tan profundo y complejo como el Dead Space, sí me gustó bastante, sobre todo por la jugabilidad, que nos forza a acercarnos a los biófagos, y por los diferentes jefes que son bastante brutales. Por eso yo llegué a considerar a este juego como una especie de survival horror combinado un poco con la saga de Souls. Es por eso que si tienes interés en el videojuego, sí te lo recomiendo, ya que es bastante entretenido, y tiene una muy buena atmósfera de horror. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al virus biófago de Callisto Protocol? ¿Conocías su historia y sus orígenes en esta nueva franquicia de videojuegos? Y por último, si ya jugaste al Callisto Protocol, ¿qué te pareció a ti el videojuego? ¿Te gustó o no te gustó y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del patógeno virus biófago del entretenido videojuego de The Callisto Protocol. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Witt, me despido.